Irrupciones en el MAC. Arte, ciencia, tecnología y sociedad. Hola, soy Paula Miranda, coordinadora de la unidad Anilla MAC del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile. Junto a Virginia Ramírez y Pablo Madariaga, te damos la bienvenida a la 6ª temporada de Irrupciones en el MAC, podcast dedicado a explorar los cruces entre arte, ciencia, tecnología y sociedad. En esta edición les presentamos un recorrido en torno a las tensiones del cuerpo presentes dentro de la práctica artística contemporánea. A partir de la idea de interfaz como frontera común, nos inspiramos en dos obras de la colección MAC, Este es mi cuerpo, de Janet Toro, e Interview Story, de Néstor Olagaray. Ambas resultaron ser el punto de partida a la reflexión en torno a la producción y uso de aparatos, indumentarias, prótesis y/o extensiones artificiales del cuerpo. En tanto pensamos al cuerpo como recurso, instrumento e interfaz, a la vez que se comporta como significado y significante dentro de la investigación y producción del arte contemporáneo. Es el cuerpo, y todas sus extensiones, un modo de permitir, condicionar y o modificar nuestra vinculación con los entornos sociales, simbólicos, materiales y políticos. Para este capítulo de Irrupciones en el MAC estamos muy contentas de estar acompañadas por 3 invitadas. Ellas son Mania Daro, investigadora y curadora en arte y fotografía, fundadora de Atlas Imaginarios Visuales y autora del libro Violencia Política y de Género en Latinoamérica. Su investigación se centra en temas como el cuerpo, la memoria y la violencia desde una perspectiva feminista y transdisciplinaria. También está cursando un doctorado en Humanidades de la Universidad de Finisterra. También está con nosotros Janet Toro, artista visual chilena que vivió 15 años en Alemania y ahora reside nuevamente en Chile. Fue parte del colectivo APJ realizando intervenciones y acciones durante la dictadura militar. Y Francisca Crovari, historiadora del arte, encargada de la colección en el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile. Le doy la palabra a Camila Sánchez, encargada de archivo del museo, quien ahondará en Interview Story, de Néstor Olagaray, y Este es mi cuerpo, de Janet Toro. Este es mi cuerpo, de Janet Toro. La performance irrumpe en el espacio exterior de la fachada del edificio del Museo de Arte Contemporáneo durante la exhibición de la muestra Dibujar el límite, el día 21 de julio a las 15 horas del año 2017. Esta performance fue parte de la exposición de la documentación fotográfica y de video de la serie Dibujar el límite. 7 obras que componen esta serie fueron creadas, curadas y realizadas por la artista visual Janet Toro en la Galería Null, Colonia, Alemania, en los años 2012 y 2013. La exposición posterior en el MAC Parque Forestal fue curada por Soledad Novoa Donoso, historiadora del arte. En esta obra, la artista cruza las columnas con un lienzo blanco, donde está impresa la frase «Este es mi cuerpo», una señal inequívoca del apoderamiento del cuerpo y del alma como un estado de conciencia, de creatividad y de desobediencia, en medio de una sociedad que cuestiona la soberanía del cuerpo femenino y le impone la sumisión, creando desde el ser, resistiendo los embates del tiempo y oponiéndose a la jerarquía implícita en la arquitectura. Al lado derecho de este lienzo está Janet, este cuerpo colgando, este cuerpo común de una mujer con su presencia que cuestiona el lugar museal y se ofrece a la calle, a los transeúntes. En palabras del artista, una mujer que se resiste a la visión eclesiástica del cuerpo como pecado y al mandato social político de dominación. Una mujer que experimenta, que se arriesga, es una propuesta inusual, simplemente estando presente de cara a una columna que la atenúa con su dimensión, pero que no queda incólume con este acto. Interview Story, de Néstor Olagaray, 1988. Interview Story reflexiona sobre la imagen como dispositivo de simulación en un contexto de disputa de sentido, en un espacio dominado por la televisión mediática. En él vemos a una joven desnuda que lentamente se acerca a una mesa a escuchar por audífonos, instante a partir del cual se abre una sucesión de imágenes de circulación mediática de la época que son también acompañadas por un registro sonoro de voz humana y música de tono operístico. La puesta sonora está compuesta por una supuesta entrevista de un frentista, aparecida en el diario El Mercurio, a la que se le superpone la ópera de Sansón y Dalila interpretada en falsete por el artista travesti Klaus Nomi. Las imágenes remiten al caso del general Karol Ursúa, intendente de Santiago, quien en 1983 fue atacado por comandos del MIR, junto a una reutilización de la imagen blándida de uno de los spots de la campaña del Sí, aquella en la que un jinete llevaba la bandera del comunismo como símbolo de la muerte.
Así, los registros nos conducen a revisar las imágenes y el audio más bien como farsa o simulación, problematizando lo real desde la desrealización de la imagen para demostrar su potencial de manipulación. La obra se sitúa en una reflexión del video como dispositivo para cuestionar y tensionar la imagen, proponiendo que no podemos considerar a los medios en su función representativa, sino más bien simulativa. En los años en que se produce esta obra, Olagaray se refiere más bien al medio televisivo y su modelo de comunicación con los espectadores, en donde, en palabras del autor, el televidente no es un referente porque no es del orden de una representación, sino un modelo. El telespectador se constituyó en un referente nebuloso, indefinido, pretendidamente sin existencia social. A lo sumo posee una apariencia estadística que se presenta solo a través de espacios simulados, por ejemplo, en las encuestas. Olagaray, 1990. Gracias, Camila, por este contexto que nos permite dar comienzo a este diálogo. Y muchas gracias a las entrevistadas de hoy por aceptar nuestra invitación a Irrupciones en el MAC. Hola, Janet. Hola, Mane. Hola, Fran. ¿Cómo están hola, hoy? Hola a todos. Todas. A todos. Y todas, principalmente. Podríamos decir hoy esta mesa es absolutamente femenina. Bueno, ya estuvimos contextualizando, ¿cierto?, las obras, presentándolas en profundidad y también de manera más resumida, pero quisiéramos primero situar de qué va, ¿cierto?, este capítulo o qué nos interesa que podamos reflexionar en torno a estas obras que estamos usando como excusa, por así decirlo. Bueno, antes de abrir la conversación, me gustaría dar un poco de contexto sobre el concepto de interfaz, para que durante nuestra charla podamos pensar juntas en cómo vincularlo con las nociones de cuerpo en el arte contemporáneo. El término interfaz proviene de la informática y se refiere a la conexión funcional entre dos sistemas, programas o dispositivos que permiten el intercambio de información de diferentes tipos y niveles. Para ilustrarlo de manera sencilla y pensando en algo tan cotidiano como el computador, cuando estamos frente a él, interactuamos con dos componentes que funcionan como interfaces, ¿cierto? La pantalla y el mouse. Ambos operan como una frontera entre el cuerpo y la máquina, pero a la vez nos permiten acceder a la información. La pantalla, por ejemplo, actúa como una interfaz visual entre el usuario y el disco duro, ya que solo a través de ella podemos ver lo que hay dentro de ese dispositivo. Por otro lado, el mouse es como una extensión de nuestra mano. Es una prótesis que lleva las funciones de nuestro cuerpo a la pantalla, moviendo el cursor para que podamos seleccionar, ampliar, retroceder, etc., dentro del espacio digital. Si pensamos también en los estudios de comunicación digital y los ecosistemas mediáticos, el término interfaz tiene diferentes acepciones. La interfaz como instrumento, que teniendo en cuenta el ejemplo que estábamos dando, sería el caso de la pantalla y el mouse, que funcionan como prótesis o extensiones del cuerpo. Por otro lado, la interfaz como superficie, donde la forma, textura y color de un objeto nos dan instrucciones sobre su uso. Esto también se aplicaría al rostro humano, que al igual que una pantalla comunica información a través de su expresión. Y finalmente, la interfaz como espacio, que es el lugar donde se produce la interacción, el espacio donde se dan los intercambios, sus manualidades y su dinámica. Con estos conceptos en mente, queremos explorar cómo entonces el cuerpo mismo puede ser visto como una interfaz dentro de los contextos del arte contemporáneo, a partir de las dos obras que ya mencionamos y los posibles cruces. Teniendo en cuenta eso, quisiéramos hacerte a ti, Fran, la primera pregunta para dar un contexto más institucional, si se quiere. Nos gustaría saber cómo, cuándo, en qué contextos ingresan estas obras a nuestra colección. Bueno, el videoarte de Néstor ingresa en una exposición, en el marco de una exposición que va a ser de MAC Bicentenario, a propósito del año del 2010, y se va a llamar Chile años 70 y 80, Memoria y Experimentalidad. Lo que un poco se buscaba con esa exposición, además, era que ingresaran obras al museo, donadas por los artistas, pero de una época en particular, que van a ser los 70-80, donde también era una época, no digamos perdida, pero sí había menos obras de ese espacio de tiempo, digamos, en la colección. Así como ingresa esa pieza, en ese año en particular se expone y ya el 2011 Néstor decide donarla.
Y en cuanto a Janet, en particular, va a ser una donación del 2022 por Este es mi cuerpo, posterior, obviamente, a la performance del 2017, y, si bien entiendo, en el marco también de la preparación, me imagino, de la exposición que va a ser el 2023. Estás muy cerca, digo, de nosotros justamente ese año. Esos serían los marcos en los que ingresan estas dos obras en particular. Gracias, Fran. Algo interesante de estos dos trabajos y la razón de nuestra selección es que en ambas aparecen cuerpos, ¿cierto?, de manera muy literal y particularmente cuerpos femeninos. Sin embargo, la forma en la que se presentan, representan ambas corporalidades es de manera súper diferente, ¿cierto? En el caso de Interview Story hay un cuerpo femenino observando y recibiendo también un bombardeo de información y sonidos e imágenes. En tanto, en la obra de Janet observamos un cuerpo suspendido, izado ante el frontis del museo, casi como una bandera u ofrenda, ¿cierto? ¿Cuál crees tú que es la diferencia entre estas formas de aparición del cuerpo femenino en ambas obras? ¿Y crees posible hablar de participación del cuerpo femenino al interior del arte contemporáneo? Siempre se trata de una cuestión de representación. Yo creo que acá todas tenemos, o especulo que tenemos todas ya una gran opinión en torno a esto, pero bueno, es importante siempre volver a traer estas discusiones porque sigue siendo necesario. Dando como una opinión también como desde lo que puede uno ver en las obras, y creo que diste en el clavo en una de tus frases también, es que hay dos cuerpos femeninos, pero hay uno que es interpelado, que sería el de Interview Story, ¿cierto? Que es un cuerpo un poco más pasivo, por decirlo así, o un cuerpo que está recibiendo información, versus el de Janet, que es un cuerpo que no está interpelado, sino que interpela, o que si ha sido interpelado por la sociedad, está interpelando, es una respuesta de alguna forma, o una declaratoria, una provocación también. Pero sobre todo creo una declaratoria, al decir como este es mi cuerpo, es una presentación más que una representación. Como... ¿Yo podría agregar algo? Por supuesto. Bueno, esa es una gran, digamos, un gran debate que hay siempre al interior de la performance, ¿no? Y yo creo que desde mi punto de vista, desde mi práctica, la performance no es representación. El teatro es representación. La performance es presencia. La performance no es simulacro, que sería en el caso de la obra que están hablando, ¿no? De Néstor Olagaray. Entonces ahí veo una gran diferencia. O sea, lo que ocurre en mi cuerpo es algo que sucede en ese momento, es una acción vívida que no tiene prueba anterior, no tiene una coreografía estudiada, nada sucede en el momento. Entonces eso lo quiero recalcar, es una performance pura. Gracias, Janet. Qué importante escucharte, tener tu voz. Vuelvo a Fran para... Pensando específicamente en la obra, de hecho, de Janet, Este es mi cuerpo, y la aparición de este tipo de obras performáticas, instalativas de gran escala en la colección. ¿Cómo ven su despliegue en los espacios del museo? ¿Qué implica para ustedes desde el área de colección, conservación, documentación, este tipo de trabajos en este contexto institucional? A ver, creo que también es importante decir algo que es de conocimiento público, que el porcentaje de mujeres en los museos es sumamente bajo, pero también recalcar que el MAC es uno de los lugares donde hay mayor representación de mujeres en cuanto a porcentaje, a números, en su acervo artístico. Bajo esa premisa es que hay varias artistas mujeres integrando la colección desde instalaciones de grandes dimensiones o de performance como las de Janet, que incluyen además en esta donación no solo el registro, sino que también los implementos que se utilizaron en esa performance. Y creo que eso
sin lugar a dudas es algo bastante como inédito, porque es algo que muchas veces no se alcanza como a preservar, a documentar, muchas veces solo queda registro de video o fotografía, pero tener los implementos siempre va a ser mucho más rico como en una propuesta como de reinstalación de una nuevamente como puesta en escena de alguna forma. Creo que esas siempre son cositas que nos van quedando a nosotros como acá conservadores, coleccionistas, en fin, como quienes poseemos de alguna forma o quienes estamos resguardando este acervo, va a ser siempre como un plus. Y creo que no solo está Janet, también hay acciones que siguen, es solo una fotografía, que es registro fotográfico de la Loti, por ejemplo, Rosenfeld, que fue una gran performance de Chile, y así varias quienes han empezado a integrar, sobre todo en fotografías y videos, en nuestra colección. Qué interesante poder escuchar un poco esta como, me atrevo a decir, como cocinería, ¿cierto? Institucional, donde no necesariamente, generalmente, bueno, lo que tiene la performance es que podemos tener registros audiovisuales, fotográficos, pero qué bonito. Yo no sabía, por ejemplo, que estaban también los implementos que Janet usó. En cuanto a esto, y después pienso en formas en las que estos trabajos se pueden presentar a las diferentes audiencias, público, ¿cómo ven ustedes esa relación? ¿Cómo visibilizan y activan este tipo de obras, las mismas corporalidades de quienes vienen a un museo y recorren un museo y se interpelan por las obras de un museo? O sea, creo que, bueno, hoy tenemos muchas mujeres exponiendo en el museo, ¿cierto? Con distintos formatos, pero creo que la performance en todos sus formatos, es decir, fotografía, como bien decía, audiovisual y, bueno, estos implementos, y ya yéndome un poquito atrás en mi historia personal, yo en el museo también fui mediadora. Entonces también en algún minuto me tocó interactuar con los públicos y en frente de estas obras. Por ejemplo, una de Paulina Meres, que es Heroica, que también es grandes dimensiones, también tiene como estas dos patitas, que es como lo que queda del registro y también lo que queda de la misma acción que ella hace, que es pintar su cuerpo y ponerlo en estos papeles que después también se enmarcan. Creo que el cuerpo para el público es una manera de conectar mucho más, no sé si fácil es la palabra, pero hay una sensibilidad que es lo corporal y que como que todo nos une como seres humanos, que es un poco más fácil enganchar al público y hacer esas conexiones de literalmente este es mi cuerpo, este es el tuyo, entonces me puedo espejar en muchas cosas. También hay otras cosas que ya son como técnicas de la mediación o algunas claves, que es como también poner a la gente, al público general, infancia, adultos mayores, en fin, quien esté al frente de las piezas, ejercicios también de relajación incluso que ayudan a soltarse un poco más. Mucha gente cuando ingresa al museo, en la calidad que sea, como escolar o como público general, lo hace desde una mirada como muy lejana, pensando que también no va a poder entender. Pero cuando ya hay esa apertura y hay un poco más de diálogo, hay esta relajación, soltar el cuerpo, también les va a ser más fácil. Y también decirles, oye, tú no estás equivocado, todas las lecturas son ricas, empiezan ahí a fluir ciertas opiniones y lecturas de las piezas que uno queda, le diste en el clavo, es como exactamente lo que está sintiendo, es lo que quería comunicar el artista. Qué bonito poder ahondar en esa potencia de la performance, en el fondo, que basta con ser un cuerpo para poder afectarte o interpretar, traducir, experienciar lo que está haciendo el artista, ¿cierto? Mane, quisiera llevar la charla hacia ti y partir con Interview Story, que reflexiona, ¿cierto?, como ya dijimos, sobre la imagen como un dispositivo de simulación. Y también realiza una crítica directa al rol de la televisión en la sociedad de la época. Podríamos entender a la televisión misma como una interfaz en todos sus sentidos, como un instrumento de información o desinformación, dependiendo del contexto, como una superficie que nos da instrucciones o pistas sobre cómo interpretar lo que vemos, e incluso como un espacio donde en determinado momento se desarrollaron o instalaron hitos simbólicos y políticos en clave de un contexto en específico, ¿cierto?, de época. La pregunta es, ¿cómo crees que el desarrollo de discursos
técnico-tecnológicos ha alterado a los cuerpos en su dimensión tanto política como simbólica al interior de entornos sociales y culturales, pensando también en el contexto de estas obras que son de periodos diferentes. Bueno, es muy interesante la pregunta, ¿no? Que puede tener, muchas direcciones, ¿no? Me gustaría un poco como ahondar primero, justamente, y pensando mucho en la obra de Néstor Olagaray, ¿no? Pensar en la relación, o sea, en esta alteración del cuerpo que se da entre el cuerpo y la tecnología o el cuerpo y la técnica, ¿no? Y yo veo, o sea, un poco como para entrar en esta discusión, veo 3 espacios que son, desde mi perspectiva, súper importantes, de cómo también la alteración del cuerpo también puede funcionar como, digamos, una alteración como resistencia, ¿ya? Primero, dependiendo de la prótesis, ¿no? Que ya podemos también profundizar en eso, dependiendo de las interfaces, ¿no? Siempre en esta relación del cuerpo con la tecnología va a constituir, digamos, una hibridez, ¿no? Una conexión híbrida entre cuerpo y tecnología, o entre cuerpo y materia, de alguna u otra forma, ¿no? Y un poco para explicar eso es como, por ejemplo, hay un primer espacio para reflexionar, es todos, digamos, los discursos que genera esta relación entre cuerpo y tecnología, los discursos, por ejemplo, poshumanos, ¿no? Que creo que han justamente ido, digamos, reflexionando en este descentramiento del humano con justamente esta tecnología que nos, digamos, entorna, ¿no? Y esa misma relación con el poshumanismo, por ejemplo, también va a dar pensar, digamos, un humano en conexión, digamos, desde la fluidez de los géneros, desde la mutación, desde la conexión con estas otras materialidades, ¿no? Pero también, y pensando justamente en la obra de Néstor Olagaray, que la veo como muy futurista, ¿no? Sí. No recuerdo el año en que fue. Del 88. Claro, o sea, pensando también, por ejemplo, en el transhumanismo, ¿no? Digamos que tenemos como el transhumanismo sería como pensar, digamos, la idea, ¿no? Visionar un sujeto humano 5.0, por poner un número, ¿no? Y que tenemos en la figura de Elon Musk como su más alto, digamos, pensador en estos momentos, ¿no? O sea, y ahí un poco para desviarlo hacia lo político, que también pueden ser justamente estas relaciones con la tecnología. Digamos que el problema con el transhumanismo y pensar justamente toda esta relación con las interfaces y todo es que, por ejemplo, Elon Musk, ¿no? Reivindica un humanismo, es decir, volver a centrar el humano como supremo, como un ser, ¿no? Supremo en relación a todo lo que, digamos, nos acompaña en este mundo, ¿no? La naturaleza, los animales. Entonces, y que eso mismo, o sea, esta interfaz podría generar estas relaciones de alteración, pero también de resistencia, sobre todo desde el arte, ¿no? Yo creo que se utiliza mucho como esta crítica, ¿no? Y bueno, Olagaray fue bastante futurista, ¿no? Para pensar también en y un poco, a ver, siguiendo esta idea transhumanista, cómo hoy día los cuerpos también se están pensando en incluir chips, ¿no? O sea, la interfaz al interior de nuestro cuerpo, ¿no? Pero por otro lado, yo no dejaría de mencionar también esta relación, digamos, del desarrollo medial de los propios, digamos, dispositivos, ¿no? Que han tenido también un desarrollo en el tiempo. Y ahí podríamos hablar, digamos, de la regulación de la mirada. O sea, un poco tú hablabas del control, ¿no? En términos de Foucault, o sea, el disciplinamiento del cuerpo, el control del cuerpo, pero a partir de la regulación de la mirada. Entonces, esto no es algo nuevo. No es algo solamente que estaría funcionando a partir de las interfaces de hoy. Tú hablabas de la televisión, por ejemplo, ¿no? Sino que yo lo veo como un desarrollo de los propios, digamos, artefactos, ¿no? Que han ido, digamos, generando
distintas etapas de disciplinamiento. Foucault lo establecía, bueno, en la historia de la sexualidad, ¿no? Él hablaba de, digamos, de estas sillas, camas digamos, para la tortura, o sea, como penalizar el deseo, ¿no? De la carne. Entonces era como disciplinar el cuerpo, inhibir, digamos, el deseo a partir del disciplinamiento de la mirada. O sea, tú ya con ver esas sillas de tortura no querías desviarte, ¿no? Por decir de otro modo. Y luego más, digamos, en sintonía con la obra de Olagaray, yo diría que, por ejemplo, Javier Echeverría, ¿no? Ahí da, digamos, un punto al, digamos, pensarnos ya, nosotros estamos viviendo otro espacio temporal, que ya no es el analógico, que ya no es el industrial como discursivo, también político, sino que es un tiempo que sigue siendo real, pero que ya no se instala en todos los flujos, ¿no? Digamos, electrónicos, ¿no? Digitales, la abstracción numérica, para, digamos, pero también que al mismo tiempo nos desvincula de lo social, en tanto, digamos, contacto físico, y nos desvincula también digamos, de la naturaleza misma, ¿no? Entonces ya experimentamos otra forma de realidad. Pensando, para terminar un poco esta pregunta, pensaba justamente en estas relaciones de alteración y resistencia. Pensaba mucho, pensando en las obras de Janet Todd y de Nelson Olagaray, que también ellos responden, ambas obras responden como a una crítica, hacen una crítica a la cultura, ¿no? De alguna u otra forma. Entonces, bueno, Nelly Richard, ¿no? En Cuerpo Correccional, en relación a la obra de Carlos Lepe, también habla un poco de la cultura, también se transforma en una ortopedia, digamos, que también va a dirigir, asfixiar, redireccionar el cuerpo, ¿no? Los deseos, como así las interfaces, digamos, nos someten hoy hacia el consumo. ¿Qué consumimos? ¿Qué cuerpos amamos? Un modelamiento del cuerpo social. ¿Qué cuerpos deseamos? ¿No? ¿Qué comemos? O sea, todo está, digamos, pasando por la interfaz, como también, digamos, una nueva forma de regulamiento de la mirada, ¿no? En todo ámbito. Lo estuviste hablando en esta respuesta anterior, pero quisiéramos profundizar. Sabemos que tu investigación te aproxima a las nociones del cuerpo y de prótesis. En particular, tomamos como referencia para esto específicamente la ponencia que realizaste en el coloquio organizado por PAM, Poshumanamente Hablando, del año 2023, que tuvo lugar en este mismo museo, de hecho. Nos gustaría que conversáramos un poco de ese potencial que tiene la interfaz de desenvolverse como prótesis. ¿Qué entendemos por prótesis? ¿Cuál es la relación del cuerpo con la prótesis? ¿Es el cuerpo el que le da sentido a este objeto de extensión o a la inversa? ¿Son estos objetos en su presencia o ausencia quienes le dan sentido a los cuerpos? ¿La prótesis tiene una funcionalidad que es netamente corporal o podríamos hablar de prótesis estéticas, simbólicas, afectivas incluso? Bueno, harta pregunta, ¿no? Harta en una. Voy a tratar voy a sintetizar, obviamente. Bueno, la prótesis, para entender la prótesis, la prótesis puede ser todo, ¿no? O sea, la prótesis es lo que nos constituye como seres humanos. Por ahí, bueno, Maldonado no habla de un teórico, ¿no? Habla de que somos sujetos técnicos. Entonces, desde el primer día que nosotros iniciamos la civilización, o sea, que nos reconocemos como seres humanos, vamos a estar produciendo prótesis, ¿no? Y por eso la técnica es tan importante y es tan mencionada en todo esto, porque la técnica produce la prótesis, ¿no? En su estado más avanzado, obviamente, produce la tecnología. Pero en el ámbito del arte, por ejemplo, me parece que la prótesis puede ser simbólica, obviamente matérica, ¿no? Y creo que es súper importante en el ámbito de la performance toda esta, digamos, conexión y conocimiento e investigación con relación justamente a la, digamos, a la relación técnica
o tecnología y el cuerpo, porque creo que justamente nos va a posibilitar salirnos de esa, digamos, de esos dogmas, digamos, identitarios que pueden, digamos, verse, digamos, con mayor fuerza a partir de la modernidad, que te indicaba de alguna manera digamos, que somos binarios, ¿no?, a nivel de género, y que existe una identidad humana. Pero claro, toda esta relación nos deja una paradoja, ¿no? O sea, ¿qué somos finalmente como cuerpos humanos? Si finalmente hemos estado siempre, como dice Donna Haraway, en relación con con otras, digamos, materialidades orgánicas. O sea, ella decía, todos somos cyborg, ¿no?, en un momento. Entonces, la prótesis nos constituye. Hay algunos teóricos que hablan también de la, digamos, ineficiencia del cuerpo humano y quizás por ahí viene, ¿no? Bueno, son términos bastante duros que hoy se ven también en el transhumanismo, por eso un poco lo exponía, ¿no? O sea, que se va a dar esta paradoja, pienso yo, entre cuerpo y tecnología, ¿no?, que va a generar un poshumanismo más consciente de la conexión orgánica que tenemos justamente como seres humanos y el resto de las cosas, o querer ser justamente un nuevo humano 5.0, ¿no? Pero en el ámbito del arte creo que es súper importante porque la prótesis, por ejemplo, va a permitir encarnar, digamos, la violencia, encarnar las limitaciones del cuerpo, poder, digamos, a través de prótesis, no sé, estoy pensando en Sterlack, ¿no? Artistas de los años 60, ¿no?, que, digamos, se cubría de procesos robóticos, ¿no? Entonces, va a permitir encarnar, digamos, o desbordar las limitaciones del cuerpo humano, para justamente pensarnos, digamos, desde una resistencia, desde una multiplicidad identitaria, ¿no? No una fija, y bueno, a encarnar justamente las regulaciones del cuerpo. Por eso mencionaba al principio como estos 3 espacios, porque creo que de alguna u otra manera siempre se están cruzando, ¿no? No sé si... Súper clarificador. Muchas gracias. Janet Toro, pensando en esta idea entonces del cuerpo como una interfaz, como frontera también, que concentra diversos sentidos, gestualidades, significados, a partir de tus propias investigaciones y procesos creativos del concepto inicial que deviene posteriormente en una performance, en esto de poner, ¿cierto?, el cuerpo. ¿Cómo crees que se construyen líneas de sentido y convenciones en torno a los cuerpos? ¿Pueden construirse sin un contexto de entorno? ¿Cómo dichas vinculaciones responden a sus respectivos contextos? También. Son varias preguntas en una. Primero, creo que estas líneas de sentido, estas convenciones, estos roles, se construyen como una amalgama de las relaciones de poder. Y esas relaciones de poder no son solamente políticas, económicas, sociales, también son personales y familiares. O sea, de qué formas nos situamos en el mundo y cómo respondemos tiene que ver con todas esas relaciones. También entre nosotras hay relaciones de poder, ¿no? Y eso normalmente no se habla, no se dice, como que se tiende a creer el poder político allá arriba. No, pero entre todas nosotras, todos los días está ese poder ahí pendiente. Ahora, yo creo que esas relaciones no se pueden construir sin un contexto. Siempre, para todo tipo de relación hay un contexto, incluso si hablamos de lo más abstracto, ¿no?, que estamos hablando de toda esta cosa tecnológica, eso también tiene un contexto. También tiene un manejo político, un manejo económico. Y ahora, ¿cómo dichas vinculaciones responden, ¿cierto?, a sus respectivos contextos? Y yo creo que esas vinculaciones se establecen y corresponden a los contextos. Por ejemplo, y ahí voy a algo bien particular, de qué manera esas relaciones se activan o desactivan en distintos contextos. Cuando llegué a Alemania, la gente en la calle, los alemanes de cualquier edad, me paraban en la calle y así como muy tímidamente me preguntaban
si mi pelo era real y si me podían tocar el pelo. Cuestión que en ese contexto llamaba mucho la atención, pero aquí a nadie le llama la atención. Lo mismo se llama un contexto musulmán. O sea, una mujer con burka es la normalidad y una mujer con los cabellos sueltos es alguien que realmente sorprende e incluso puede ser apedreada por los más fanáticos. O sea, el contexto siempre nos va a dar singularidades y formas de reacción. Eso, pero me hubiera gustado quizás un poco retomar lo que decía Mani, que me parece muy importante, que esta idea de una especie, digámoslo así, de fascismo tecnológico, que es a lo que quiere llegar Elon Musk, ¿no? En el fondo su idea final es una dominación del mundo, es un imperialismo y es un fascismo de lo humano, o sea, donde prácticamente seamos como Borg, ¿no? Del viaje a las estrellas, ¿no? Que somos absolutamente dominados y manejados. Y eso me parece un peligro inminente, ¿ya? Y es un ataque profundo a lo que es el cuerpo y sus capacidades de percibir y de accionar de manera libre. Eso. Janet, bueno, voy a volver a hacer muchas preguntas para en el fondo dar sentido a lo que nos gustaría escuchar de ti. Obviamente aprovechar que estás acá para saber si quieres ampliar alguna idea en torno a tu trabajo, obra de la colección. Sí, Mane. Sí, no, pero primero tú, Janet. Ay, no quiero como pasar sobre... Pensé que quería hacer una intervención. Después, sí. A propósito, de hecho, de Este es mi cuerpo, que quisiéramos saber cómo surge esta gestualidad que pone en tensión líneas de sentido, convenciones y tal vez que usando esta obra de muchas otras que tienes, ¿cierto? ¿Qué cosas influyen en tu proceso creativo para definir decisiones estéticas, performáticas en torno a la composición de tus trabajos? Primero que nada, la gestualidad surge de un sentir profundo, de una sensibilidad profunda. También surge de una profunda investigación in situ, o sea, yo voy siempre a los lugares, hablo con la gente, tomo bocetos, tomo fotos, investigo la historia del lugar. O sea, para mí el arte y mi quehacer está ligado al conocimiento, a la investigación, de todas maneras. No una netamente científica y académica, pero sí una investigación social, cultural, de todas maneras. Eso, y ¿cómo surgen esas influencias? Bueno, por supuesto que el acontecer político, social me influye totalmente, también influye en mi situación económica. Por eso es que desde el principio he trabajado con materiales muy sencillos, muy mínimos, porque he tenido una vida bastante precaria. Ahora cambió un poco la situación, pero viví de manera muy reducida siempre, entonces eso me obligaba a usar lo que tenía, a usar lo que cualquier persona en su casa tiene. Eso en cuanto a lo económico, pero también influye toda la historia familiar, porque desde toda la vida mis abuelas tenían géneros en sus casas. Ahí viene el interfaz, ¿no? Esta casi prótesis o fetiche casi a veces. Y yo desde chica vi telas, colores y distintas tramas de telas, género. Y siempre me alucinó esto de las telas, ¿no? Entonces ahí hay como una fijación. El usar estas telas, el sentirla, está también la tradición cristiana, aunque yo no me considero perteneciente a ninguna iglesia, pero no puedo negar que hay una tremenda influencia, son nuestras raíces también desde el punto de vista religioso, ¿no? Impuesto a la fuerza, pero igual está. Y la idea del santo sudario, ¿no? Esto también está presente, pero obviamente que yo lo disloco y lo transformo en otra cosa, como en este mi cuerpo, que cuando digo este es mi cuerpo significa en realidad, volviendo hacia atrás a la Eucaristía, este es el cuerpo de Cristo, ¿no? Y yo también lo transformo y digo, este es mi cuerpo, y es una señal de empoderamiento y también de desobediencia, ¿no? Eso. Me quiero tomar un poco una licencia, sí, quizás, pero te escucho
y hablas del textil, hablas de tu cotidiano, de tu trayectoria vital, ¿cierto? Y quisiera saber por qué la performance. O sea, podría haber sido el arte textil, ¿cómo llegaste ahí? Hay gente que quizás nos escucha y no sabe esa historia, si nos pudieras contar Sí, también resumidamente. voy a contar una historia. ¿Cómo te acomodes? Cómo surge todo esto, pero en realidad surge porque mi abuelo paterno, Enrique Toro Rosas, era pintor de los carteles de los ferrocarriles del Estado. Y él tenía un taller al lado del gallinero. Y a mí me fascinó siempre la pintura por eso, porque yo veía sus telas, sus pinceles, sus tarros ahí puestos en ese taller, y eso me alucinó, y yo siempre dije voy a ser pintora, ¿no? Eso estaba como ya dado. Pero en el transcurso de la historia, y aquí influyen los hechos políticos, como nombraba, sucede la dictadura, el golpe militar, que a mí realmente me marcó mucho. También mi familia fue dañada profundamente por eso. Entonces hay un momento donde yo no puedo pintar, no puedo dibujar, no puedo escribir, estoy totalmente bloqueada. Pasó en ese momento después del golpe. Y ahí es donde miro a mi alrededor y digo, lo único que tengo, lo único que me queda es mi cuerpo. Y ese es el inicio de empezar a trabajar con el cuerpo. O sea, no fue una cosa gratuita, de moda, que se estila mucho hoy en día, sino que fue realmente una profunda necesidad. O sea, realmente es como tocar un fondo y decir, es muy necesario que de ahora en adelante me exprese con mi cuerpo. Muchas gracias. Mane, ¿tú querías sumar algo a lo que estaba comentando Janet? Complementar, sí. Bueno, es una obra fascinante. Yo creo que es la obra que más, una de las obras, ¿no?, que me parece muy potente, que has hecho, ¿no?, in situ. Recuerdo ese día muy bien. No, y pensaba justamente en, digamos, la magnitud, ¿no?, que tiene el edificio del Museo de Arte Contemporáneo, ¿no? Y pensando, digamos, justamente cómo cortas justamente esta verticalidad del poder, pensando, por ejemplo, voy a retomar a Nelly Richard, ¿no?, cuando ella dice, y tú hablabas también de las relaciones de poder, ¿no? Y Nelly Richard habla justamente que la cultura puede ser una prótesis, o sea, una ortopedia, ¿no? Entonces, me parece significativo también como recordar un poco que las prótesis no solamente son los anteojos, no, que están internas, que no solamente son las extensiones como el celular, sino que, bueno, citando a estos teóricos, ¿no?, McLuhan, Maldonado, ¿no?, que todo puede ser prótesis. Entonces, ¿cómo nos relacionamos, digamos, con esa prótesis que es la cultura? O sea, como que finalmente estaba un poco pensando en eso, ¿no? Como estéticamente resistir, pero también discursivamente, ¿no? Exacto. A esa prótesis que a veces nos asfixia. Exacto. Entendiendo la cultura no solamente desde las artes visuales, ¿no? Entendiéndola como digamos, un aspecto más general, digamos, de la sociedad, ¿no? Por eso hablaba también de las relaciones de poder, porque sin duda estos edificios enormes, esta verticalidad que se nos impone, presiona, ciñe los cuerpos, ¿cierto? También hay una concepción de la ciudad, de la arquitectura, que también es patriarcal. O sea, tampoco escapa, nada escapa, claro, exacto. Claro. Por eso decía, la forma en que nos relacionamos, exacto, también está llena de poder y está llena de todo este concepto patriarcal, colonial también, ¿no? Entonces, esta es una forma, claro, como de salirse. La separación, claro. O sea, si vemos también la ciudad como una prótesis, ¿no?, exactamente. Por eso yo rompo, como tú bien dices, Mane, la verticalidad con esta horizontalidad, ¿no? Y dice, este es mi cuerpo también. Para nombrar asumir su propio cuerpo, ¿no? Soberanía también se puede, pero es bien discutible esa palabra, yo lo sé, pero asumir el propio cuerpo y no dejarse manejar por estos patrones que nos quieren imponer, que están claramente dados, bueno, sin ir más lejos, las iglesias góticas, que son eso, es poderío puro, religioso. Y también es interesante esa encarnación del performance, ¿no?, feminista, ¿no? Porque tú después te suspendes ahí por no recuerdo cuánto tiempo. Media hora. Y esa sola presencia, ¿no?, llena de dolor, recuerdo, ¿no? Sí. O sea, estabas ahí. Entonces, también es como encarnar, ¿no?,
ese momento, yo creo que Sí, fue representar, increíble. ¿no? Hay que pensar que ese mismo año, el 2017, en septiembre, se promulgó la ley del aborto en las 3 causales. Y esto fue hecho en julio. O sea, siempre hay como una relación entre mi trabajo y los procesos que ocurren históricamente después. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Para cerrar esta conversación, y me gustaría preguntarles a las 3, puede responder quien quiera, si quieren las 3 también, ¿cómo creen que la relación entre el cuerpo y la interfaz, tanto en sus dimensiones físicas como simbólicas, sigue evolucionando en el arte contemporáneo? ¿Y qué relevancia tiene esto para comprender nuestras experiencias y representaciones del cuerpo en la sociedad actual? Un poco lo que estaba apareciendo en la charla ahora al final. No sé quién quiere comenzar. Yo creo que podemos responder las 3, ¿sí, no? Sí. Yo creo que es súper relevante el arte, ¿no? Y también, digamos, el arte y también, bueno, hay también la comunidad social, dependiendo de los contextos, ¿no? Que se dan, digamos, se da un entendimiento de del funcionamiento de las interfaces, ¿no? Y se dan rebeldías. Pero creo que ya, si estamos estableciendo el arte contemporáneo, creo que es súper importante, o sea, la no normalización de los aparatos, digamos, que nos acompañan y que nos colonizan, digamos, de alguna u otra forma, el cuerpo. Sean internos, pero también sean externos. Tú hablabas del celular y que posiblemente Elon Musk, dentro de todo lo que es ya el desarrollo tecnocapitalismo, corporativismo y todo, ya están pensando justamente en la introducción del celular al interior nuestro, ¿no? Y cómo Olagaray visualiza eso, ¿no? O sea, crea esas, digamos, crea esa subjetividad, pero que al mismo tiempo te genera también señales, digamos, de alarma, ¿no? Entonces, no sé si alguien puede responder más. Yo recién, ¿no? Janet. Sí, yo creo que tenemos que dejar de hacerle amén al dios de la tecnología. La tecnología es un medio que facilita algunas cosas, pero no puede ser la dominación. No puede ocupar un espacio autoritario, ¿no? Donde nosotros somos sus siervos. Entonces yo creo profundamente en la resistencia frente a esta tecnología que nos quiere devorar. Creo en la rebeldía, creo en la desobediencia frente a estos status quo, ¿no? Que son mundiales en este minuto, globales, y trabajar a través del arte cuestionando y criticando y proponiendo también alternativas. O sea, el cuerpo no está caduco, el cuerpo está vivo y tenemos millones de posibilidades de hacer cosas. Yo no tengo que depender de ningún aparato. Si lo quiero usar de una manera constructiva y crítica, fantástico, pero no quiero ser, digamos, servil frente a la tecnología. Creo que... perdón. Sí, dentro de esa línea, creo que, bueno, hablando como de las tecnologías, y de forma bien personal, como todo esto ChatGPT, inteligencia artificial, creo que también en algún momento pueden ser hasta entretenidas, pero también hay una delgada línea de la desinformación. Que bueno, un poco también lo que Néstor habla o interpela con este videoarte, que es como yo estoy también consumiendo imágenes que tampoco sé de dónde vienen, no sé su procedencia, no sé quién las hace, entonces también de alguna manera la tecnología me puede llegar a dominar o a desinformar. Algo que se buscó como democratizar, termina básicamente haciendo totalmente lo contrario, como desinformando totalmente. Entonces creo que también ahí lo que Janet dice es muy cierto, que como yo hago de esto una herramienta, más no algo que me de alguna forma es como que soy un ser obsoleto, como que mi cuerpo llega a ser nada más que un envase, un envoltorio de otra cosa, cuando es realmente todo lo contrario. Bueno, muchas gracias nuevamente por esta conversación. Gracias, Janet. Gracias, Mane. Gracias, Fran. Gracias a ti, Virginia. Gracias a todo el equipo también que nos está aquí. Escucharemos próximamente. Este capítulo fue creado, realizado y postproducido por Virginia Ramírez, Pablo Madariaga y Paula Miranda.
Agradecemos a Nicolás Jara por la mezcla y a José Fuentes por la música y diseño de sonido. Irrupciones en el MAC es un podcast de Frecuencia MAC, Dimensión Sonora del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de Fondar Regional de Difusión Convocatoria 2024.